Organizar planes en familia tiende a ser una de las actividades que más ilusión puede generar en los involucrados. Hacer un viaje por el mar y ver las maravillas que sus parajes tienen para mostrar compartiendo con seres afines es algo prácticamente soñado. Y esta historia fue así hasta el instante en que uno de los tripulantes despertó, a causa de los gritos agónicos que sonaban en la parte superior del bote en el que viajaba. En alta mar, a mitad de la nada, saldría de su habitación y se encontraría con varios cuerpos que conocía a la perfección en el suelo, cubiertos de sangre, un cuchillo y a su asesino. El matrimonio oriundo de Wisconsin, Estados Unidos, conformado por Arthur Duperrault, de 41 años, y Jane, de 38, por varias semanas se dieron a la tarea de organizar un viaje en compañía de sus hijos, Brian, de 14, Terry Joe, de 11, y René, de 7. El plan era navegar en alta mar, conocer distintas islas y aprovechar al máximo el contacto directo con la naturaleza marítima para reforzar sus lazos familiares. Los Duperrault eran una familia conservadora, con finanzas estables y cuya organización era meticulosa en todo aspecto. Por esto, tanto Arthur como Jane concluyeron que al no contar con la experiencia suficiente para tomar el mando de una embarcación, decidieron alquilar un velero y la fecha de partida fue marcada en el calendario. El viaje sería el 8 de noviembre de 1961. El capitán de la embarcación era el condecorado veterano de guerra y persona de confianza de Arthur, William Harvey, de 44 años. La tripulación de vela era conformada por Harvey y su esposa, Mary Dean, de 34, quien en el mes de agosto de ese año había contraído nupcias con Julian. Los Duperrault estaban confiados con Harvey al mando de la nave y con la sexta esposa del capitán a cargo de la cocina. Los 7 integrantes del viaje partieron en la fecha acordada y el 8 de noviembre de 1961 el velero partió desde el puerto Fort Lauderdale con destino a las Bahamas. El capitán Harvey parecía un sujeto común, con la salvedad que poseía un pasado bastante escabroso en relación a sus 5 matrimonios anteriores. El común denominador en la mayoría eran los seguros de vida. El segundo matrimonio de Julian había acabado seguido a un choque estrepitoso en el que perdieron la vida tanto su esposa como su madre, siendo Julian el único que pudo sobrevivir al hecho. El resto de accidentes serían marítimos, en donde para los ojos de muchos saltaba a la vista que Harvey quizá era un sujeto con mala o buena suerte, dependiendo del ángulo del que se viese la historia. Mala suerte por la frecuencia de desgracias y buena porque él era el único que había conseguido salir con vida de los incidentes. Desde que dejaron atrás el puerto, los Duperrault observaban y gozaban del mar, del clima y de la atmósfera que encierra el oleaje. Brian, Terry y René se desplazaban por todo el velero jugando. Entre los muchos juegos, Terry divisó un bote salvavidas que atrajo su atención por unos minutos, siendo más que simple curiosidad, por lo que transcurrieron el resto de los días con normalidad. La noche del 11 de noviembre, los 7 tripulantes del Blue Bell, nombre del velero, seguido a la última comida del día, los Duperrault condujeron a sus hijos a sus sitios de descanso, dejando a Julian y a Mary a solas. Si bien Arthur no conocía del todo a Harvey, confiaba en el capitán. Habiendo conseguido finalmente que los 3 niños se quedasen dormidos, tanto Arthur como Jane salieron del camarote y optaron por ver un poco más el paisaje antes de dirigirse al suyo. La atmósfera era perfecta para el romance y la aprovecharían. Al paso de varios minutos, en medio del trayecto de regreso a su habitación, encontraron un escenario sombrío. Descubrieron a Harvey con el cuerpo de Mary inconsciente en el suelo de la cabina de mando. Los Duperrault cuestionaron a Harvey del hecho y el capitán con nerviosismo comenzó a dar respuestas extrañas y poco convincentes de lo ocurrido. El cuerpo de Mary se hallaba sin vida. Arthur confrontó y presionó acaloradamente a Julian, quien sin pensarlo demasiado se abalanzó sobre su tripulante, consiguiendo apuñalarlo en 5 ocasiones en medio del forcejeo. Por los ruidos extraños, Brian y René se sumaron temerosamente a la escena del crimen, encontrando a sus padres sin vida. Harvey, al descubrir los nuevos testigos del hecho, luego de darles alcance, les quitaría la vida. Brian perdería la vida al igual que sus padres por varias puñaladas, y René lo haría por la vía que murió Mary, ambas por ahogamiento. Terry Joe, al igual que sus hermanos, despertó poco después por el alboroto, y al ver las camas vacías de Brian y René, comenzó a caminar en dirección del sitio de origen de los quejidos. Había luz en la cabina, y Terry escuchaba los pasos que iban y venían desde allí, no consiguiendo divisar a sus padres, por lo que asustada decidió resguardarse debajo de las escaleras. No habiendo pasado unos segundos, observó los zapatos del capitán mientras bajaban por las escaleras. Cuando estuvo segura que Harvey había abandonado del todo el sitio, subió por las escaleras e ingresó a la cabina. Al llegar, encontró los cuerpos de su familia sin vida, en medio de un extenso charco de sangre.
La pequeña de 11 años no sabía lo que sucedía, solamente lo que podía ver, un cuchillo impregnado de sangre, y lo que escuchaba, el sonido de la radio solicitando más información. En paralelo, Harvey había salido en busca de la niña. Al no encontrarla, decidió que haría que los hechos pareciesen una tragedia, un accidente en el que el Bluebell se hundiría con los 6 cuerpos, siendo Julian el único sobreviviente. Harvey debía encontrar a Terry antes del hundimiento del velero y a su vez preparar el bote salvavidas para su escape. Terry estaba impactada por lo sucedido, por lo que no pudo escuchar los pasos de Julian, quien sujetando por el brazo a la pequeña niña le ordenó que le ayudase a movilizar y asegurar el bote. Por medio de gritos y empujones consiguió que Terry hiciese lo que le solicitaba. Habiendo colocado el bote en su sitio, Julian dio una nueva orden a Terry. Debía sostener una de las cuerdas del salvavidas en tanto él se dirigía por el cuerpo de Mary. Parecía ser de suma importancia que Mary, ahora su difunta esposa, viajase junto a él. Terry estaba inmóvil, observando a Harvey abandonando la cabina con el cuerpo de Mary en sus brazos, para luego colocarlo en el bote. La intención de Julian de quitarle o dejar con vida a Terry se convertiría en algo realmente inconcluso, dado que cuando Harvey se dirigía hacia Terry, la pequeña asustada soltó la cuerda del bote salvavidas. Este comenzó a alejarse rápidamente del Bluebell por la fuerza del oleaje, por lo que Harvey salió corriendo en dirección del bote, se lanzó al agua y abandonó a Terry y yo a su suerte en un barco que perdía a flote a cada segundo. Terry se quedó en silencio unos minutos intentando asimilar lo acaecido la madrugada del 12 de noviembre de 1961. Sabía que ya nada podía hacer por su familia, pero ella continuaba aún con vida. El agua que ingresaba al Bluebell era lo suficiente para comenzar a hundir la popa, y Terry recordó que en uno de los juegos con sus hermanos había divisado una especie de flotador en una de las laterales del casco. Se dirigió al lugar y luego de encontrar el flotador y manipularlo, lo arrojó al agua y dejó atrás el Bluebell. Habiéndose alejado lo suficiente, se limitó solamente a ver cómo el velero se hundía con los restos de su familia. Pocas horas habían transcurrido desde la señal de SOS emitida por el capitán del Bluebell y el despliegue de las unidades de la Guardia Costera de Estados Unidos encontrarían el bote en el que de forma supuesta había sobrevivido Julian y el cadáver de su esposa. En las primeras horas del 13 de noviembre, Julian fue rescatado, mismo que respondió las causas tanto del hundimiento como de la pérdida de su esposa. Los guardias escuchaban las palabras de Harvey, quien narraba lo ocurrido la noche anterior. Todo había iniciado con un cambio brusco y repentino en una zona de baja presión. La fuerza de los vientos había arrancado los mástiles casi desde las bases, creando un agujero en la zona del casco, lo que fragmentó uno de los depósitos auxiliares de combustible, dando paso a un voraz incendio. Julian continuaba con su relato, con la voz quebrantada e impulsado por la responsabilidad del capitán, buscó a su tripulación, hallando solamente a Renee y a Mary ahogadas, culminando con la frase: ninguno de los tripulantes sobrevivió, todos murieron. Cuando Terry despertó, abrió los ojos lentamente. El sol daba directo a su rostro y la pequeña veía en todas las direcciones posibles, no encontrando más que un azulado horizonte. La inestabilidad del flotador era notoria, por lo que Terry debía dar movimientos lentos para que no perdiese el equilibrio. El sube y baja del oleaje mecían a la niña que había sobrevivido a un costo muy alto, sin provisiones, sin ideas y sin más que la ropa que llevaba puesta. Dejó que el mar hiciera lo propio, como si indirectamente el destino de vida o muerte estaba en el lomo del océano. Harvey fue llevado nuevamente a tierra, donde las autoridades darían seguimiento al suceso con tal de rescatar a los cuerpos de los Duperalt. Julian Harvey se registraría en uno de los hoteles del sector bajo un nombre falso y estaba a la expectativa de lo que arrojarían las labores de búsqueda en caso diesen con los restos del Bluebell. En la mente de Julian estaban definidos los pasos a seguir: darle sepultura a Mary, que luego del proceso de necropsia parecía que la historia de Harvey encajaba realmente. La mujer había perdido la vida horas antes de su hallazgo por ahogamiento. Parecía que el seguro de vida de Mary Dean, por un valor de $20,000, iba a pasar a nombre de su esposo. Por otro lado, la mente de Terry intentaba instintivamente mantenerla despierta. El temor de quedarse por completo dormida y perder el equilibrio en el flotador fue algo que debió enfrentar desde el primer minuto de haber abandonado el Bluebell. Sin saberlo, estaba en aguas del Canal del Noreste de Providence, un sitio transitado por distintas embarcaciones en medio de las Bahamas. Uno de los oficiales del carguero griego, Capitán Theo, observó un objeto extraño que flotaba a varios metros de distancia de la embarcación. Cuando se aproximaron lo suficiente, descubrieron a una niña que pedía ayuda. El despliegue fue inmediato y con todas las medidas para salvar a la pequeña, quien al estar en el carguero respondió que su embarcación había naufragado.
Julian Harvey, el 16 de noviembre, descubrió una noticia que le helaría la sangre. Una pequeña niña de 11 años, quien respondía al nombre de Terry Jo Duperrault, ha sido rescatada poco más de 84 horas después del naufragio en condiciones críticas. La tripulación del carguero, Capitán Theo, dio el aviso que en las aguas se hallaba una niña con débiles signos vitales, semiconsciente y a la deriva en el canal Providence. La sobreviviente se había enfrentado sola al mar, sin agua ni comida, con la piel por demás bronceada por el sol y confundida en sus palabras. Harvey sabía que su historia estaba por ser descubierta y que la verdad de lo sucedido en el interior del Blue Bell iba a alcanzarlo. Por esto, y lo que posteriormente los especialistas que dieron seguimiento al caso asegurarían que se trataba de los desórdenes mentales que padecía Julian, Harvey se dirigió a la habitación del hotel en el que se hospedaba y tomaría una decisión fatal. Julian cerró con pasador la puerta de la habitación, se dirigió hacia el baño, tomó una de las afiladas cuchillas que utilizaba para afeitarse, se sentó en la orilla de la cama y, seguido a arremangarse las mangas de la camisa, dio cortes profundos en la zona de las venas de ambas muñecas en reiteradas ocasiones. El hecho dio mucho de qué hablar en las autoridades que llevaban el caso. Los cuerpos de los Duperrault fueron hallados, arrojando más preguntas que respuestas de lo sucedido. La única testigo del hecho era Terry, quien evidenciaba ser víctima de un severo traumatismo psicológico, por lo que era complicado el abordar dicho tema. La niña, que había partido junto a su familia hacia las Bahamas y había regresado en la orfandad, fue acogida por sus tíos maternos y criada como un miembro más de la familia. Si bien la historia deja muchas preguntas y huecos por rellenar, la narrativa de la fuerza y la supervivencia de Terry Duperrault continúa sorprendiendo a quienes se internan en sus líneas.